Bueno, hola, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a esta reunión semanal que hacemos cada sábado, donde vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra. Y bueno, vamos a comenzar con una oración directamente y ya arrancamos. Así que bueno, tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir: Padre, te damos gracias por este día más de vida, gracias por este día más de bendición, de amor, de ayuda, de protección. Gracias, Padre, porque nos estás permitiendo estar reunidos en tu nombre, de manera virtual, ya sea de manera online, por YouTube, pero vos sos el que permite que podamos recibir de tu palabra y estar cada día más cerca tuyo, Señor, sea cual sea la circunstancia. Así que te agradecemos por toda tu ayuda, por toda tu bendición y te seguimos adorando. Gracias, Padre amado, te damos por este nuevo día que tenemos, Señor, te damos gracias por este día más de ayuda que tú nos has dado, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder estar compartiendo tu palabra, Señor, un sábado más. Te rogamos que pueda ser de bendición, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando, Señor. Te rogamos que estés bendiciendo también a cada una de las personas que están mirando en este momento y te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente. Hoy no tenemos imágenes para mostrarles. Eh, pero bueno, no importa, vamos a leer bastante de la palabra, así que los invitamos a buscar su Biblia o a agarrar un papelito e ir anotando. Así que bueno, vamos a comenzar. Hay una frase que yo quería leer. La verdad es que yo tengo varios amigos pastores y hay dos o tres que le encanta escribir frases en internet, en Facebook sobre todo, y son frases muy buenas. La verdad que son frases que son rescatables, que es bueno mencionar. Y yo de vez en cuando en mi página trato de ir subiendo así frases destacadas. Y bueno, realmente esta predicación está, no diríamos basada, pero sí fundamentada o argumentada con la posibilidad de sumar dos frases de este amigo y pastor que es Julio Daniel Reyes. Así que bueno, vamos a arrancar con una frase de él y la idea es luego tratar de terminar con otra frase de él. Por las dudas, no lo hicimos mención, el título de esta palabra que estamos compartiendo se llama Un ministerio apto. Y ya vamos a ver por qué. Todo el texto que leamos para esta palabra va a estar referido a eso. Pero bueno, es un mensaje importante. Algunos lo pueden llegar a considerar un poco duro el mensaje, pero creo yo que es necesario darlo. Así que bueno, vamos a comenzar. La frase de Julio Daniel Reyes es: un ministerio en manos de un inconstante es como un arma en manos de un niño. No vamos a profundizar las frases de él, pero la leo de nuevo. Un ministerio en manos de un inconstante es como un arma en manos de un niño. Así que bueno, vamos a pasar ahora a leer Primera de Crónicas, capítulo 25, y vamos a leer todo el capítulo 25, del versículo primero hasta el versículo 31. Lo va a leer mi esposa, así que bueno, presten atención. Dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedután, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey; de los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei; 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jerotón, Jeromont, Ananías, Ananí, Eliatam, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masiot. Todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová,
con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. La primera suerte salió para Asaf, para José, la segunda para Gedarías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta, Isri, con sus hijos y sus hermanos 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12. La séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima para Simeí, con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12. La 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 15ª para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12. La 16ª para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12. La 18ª para Ananí, con sus hijos y sus hermanos 12. La 19ª para Maloti, con sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12. La 21ª para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12. La 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12. La 23ª para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos 12. La 24ª para Romanti Eser, con sus hijos y sus hermanos 12. Bien, muchas gracias por haber leído. Capítulo larguísimo, 21 versículos, encima largos. Pero, a ver, ¿qué podemos destacar de todo esto? Si profundizáramos no terminaríamos más, pero ¿qué sí podemos destacar? Hay 2 o 3 versículos muy interesantes. Hay uno en el medio, ahí 5, 6, por ahí, que no lo vamos a leer, pero que hacía mención de que todos eran instruidos para el canto, que tocaban el arpa, tocaban los instrumentos, que estaban preparados para alabar a Dios. Pero hay otros 2 que a mí me llaman la atención, que son los que vamos a destacar, que son el versículo 7 y el versículo 8, de lo que mi esposa leyó, y es muy interesante. Vamos a ver el versículo 7, que es la primera parte de lo que tenés ahí. Léelo, por favor. Dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Bien, muchas gracias. Fíjense, el versículo 7 dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto. Acá venían hablando de que en realidad ellos ya tocaban instrumentos, eran todos músicos, y dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto, todos los aptos. Yo no sé si acá lo que está queriendo decir de que hubo más, pero acá dice todos los aptos, y dice fue 288. Estamos hablando de un número grande, o sea, todos los músicos instruidos en el canto para Jehová y demás, todos fueron 288 en total. Fueron muchísimos, sinceramente. Fue un número muy grande, pero hay 2 o 3 cosas que podemos rescatar de acá. Dice todos los aptos. Eso quiere decir que no eligieron a cualquiera para cantar para Dios. No eligieron a cualquiera para que toque los instrumentos, sin saber o sin no saber. Estamos hablando, obviamente, esto lo podemos enfocar para la música, pero también lo podemos enfocar para cualquier ministerio. No se puede poner a cualquiera en el ministerio. Acá en la elección, el consejo que nos da la Biblia es los aptos. Y además profetizaban. Sí. Pero fíjense de que es todos
los aptos, no es cualquiera, y a los que más o menos sabían tocar y punto, y nada más, los ponían. No, eran todos los aptos, todos los instruidos. Y hay otra de las palabras. El versículo 7 dice instruidos en el canto para Jehová. La versión Reina Valera dice instruidos, pero la palabra instruidos nos puede dar a entender que nacieron con ese talento, que ya estaban instruidos, o que fueron instruidos. Sea como sea, haya sido de que sea un posible talento natural, o que sea que hayan sido previamente instruidos, al momento que se los eligió ya estaban instruidos. Entonces eran 288 instruidos para el canto. Lo que dice mi esposa respecto de que profetizaban es un detalle bastante interesante. No eligieron a cualquiera que ni siquiera tenía comunión con Dios, que ni siquiera venía siendo usado por Dios. No, eran toda gente con buena comunión con Dios, siendo usada por Él y además instruidos. Ahora, veamos el versículo 8. Dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Bien, muchas gracias. ¿Qué podemos destacar de acá? Que eran tantos, veníamos leyendo que eran 288 los aptos, eran tantos que tuvieron que echar suerte. ¿Qué vendría a ser esto? Tuvieron que hacer un sorteo para ver quién iba a adorar en cada turno. 288 adorando todos juntos no iba a permitir de que incluso se lo adore constantemente si se quiere. Son humanos, cada uno tiene su desgaste. Se dividieron por turnos y echaron suerte y de esta manera lo hicieron. Dice, sin importar, bueno, acá tenemos una persona que le gusta acelerar mucho, debe ser un vecino, sin importar si hablaban de elegir en la suerte al maestro o al discípulo, al grande o al pequeño. No importaba, ellos echaban suerte y el que saliera en ese sorteo era el que le tocaba ese turno para adorar a Dios. Lo destacable, lo interesante es que, por supuesto, estaban instruidos ya. Así que eso es muy bueno, es interesante y rescatamos esto. Eran tantos que tuvieron que echar suerte para ver quién iba a adorar en cada turno sin discriminar entre maestros y discípulos. Pero el detalle es que eran tantos que tuvieron que hacer eso. Y es muy interesante. Ahora, queremos hacer mención de otro detalle antes de continuar, y es que todo esto, que eligieron cantores, eligieron instruidos para el canto, eligieron músicos, y era un gran número y todos para alabar a Dios, todo esto fue instaurado en la época de David, del rey David. Entonces, ¿qué quiere decir instaurar? Quiere decir establecer. Es algo que antes no se hacía y de repente se estableció, se creó. Y luego vamos a leer que se lo llamó a esto como un mandamiento de David, directamente. Pero es un detalle muy interesante y quiero profundizar un poquito sobre eso, porque lo que hizo David fue demasiado grande para analizar y muy lindo. Vamos a ver ahora, y ahora sí vamos a profundizar sobre lo que decía, segunda de Crónicas 29, de los versículos 25 a 31. Ya vamos a ver lo que decimos. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues,
y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Bien, muchas gracias. Muy interesante muchas cosas. Por las dudas, si alguno no muy atento se dio cuenta que ahora estamos hablando del rey Ezequías y antes estábamos hablando del rey David, es porque estamos en Segunda de Crónicas. O sea, lo primero que habíamos leído estaba en Primera de Crónicas capítulo 25 y todo un libro de la Biblia después, Segunda de Crónicas capítulo 29, casi al final, está hablando de que un rey, Ezequías, muchos años después del fallecimiento de David y varios reyes en el medio, el rey Ezequías es el que vuelve a instaurar todas estas cosas. Es como el que restablece lo que en su momento se dejó de hacer porque los reyes se apartaron de Dios, dejaron de hacer las cosas como se tenían que hacer, había mucho tiempo en donde no hacían más sacrificios, no hacían holocaustos, y tampoco rendían este culto en alabanza a Dios como lo había hecho en su momento David. Se dice que lo que hizo Ezequías no se recordaba que se haya hecho algo tan grande desde la época de Salomón. Entonces estamos hablando de que David fue rey, después Salomón su hijo fue rey, y después hubo un montón de reyes que dejaron de hacer lo que había dicho David como mandamiento, y recién, casi al final de Segunda de Crónicas, todo un libro después al final, Ezequías lo vuelve a instaurar, que es lo que leímos. Ahora, vamos a ver el versículo 25 y 26, primero el 25, luego el 26 de lo que ya leyó mi esposa, para ver estos detallitos que estábamos mencionando. Vamos a ver el 25. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Acá sigue hablando de Ezequías. Ezequías volvió a restaurar todo lo que no se había hecho hasta entonces, hasta su reinado. No se había vuelto a hacer en realidad. Y dice, puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Era lo que hacíamos mención. Esto lo instauró David muchos años atrás. Después se dejó de hacer porque los reyes se apartaron de Dios y Ezequías lo volvió a instaurar, a reinstaurar. Ahora, es muy interesante porque dice conforme al mandamiento de David. Después menciona dos que estaban junto con David, que era Gad vidente y el profeta Natán. Vamos a ver qué dice el versículo siguiente, el 26. Dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Bien, muchas gracias. Esto es interesante también, porque no solo el mandamiento fue de David, sino que habla de que estaban con los instrumentos de David. Acá lo podemos interpretar de dos formas. La más literal era el mismo instrumento que tocó David o eran los instrumentos que él había instaurado en su momento que se usen. Címbalos, salterios, arpas y demás. Sabemos que David era músico también y eso es un detalle que ahora vamos a hacer mención y que es muy interesante. Pero, repito, 25-26 mencionan a David, 25 dice era el mandamiento de David y versículo 26 estaban tocando los instrumentos de David. Ahora, ¿por qué hicimos esta mención? Hay que tener en cuenta una cosa. David, antes de ser rey, fue conocido como un pastor de ovejas y como músico. Sabemos que la historia central de David, la que más se recuerda, es cuando venció a Goliat, cuando le tiró la piedra con la onda y lo mató y le ganó y se quedó con la espada y demás. Esa es como la historia más conocida de David. Pero David fue rey y antes de ser rey era pastor, su trabajo era pastorear las ovejas de su padre. No era de los hijos más recordados, si uno se pone a pensar, pero sí era pastor de ovejas y también era músico. Él tocaba el arpa. Y en su momento, en un momento de la historia, mientras existía el rey Saúl en ese momento lleva a David a la casa del rey, a la casa del rey Saúl, para que tocara el arpa. ¿Pero para qué? Para que la tocara el arpa. Para que la tocara para él, para que la tocara para el rey. Entonces, acá hay un detalle interesante porque después Dios, en cierta forma, desplaza a Saúl como rey y pone, estamos haciendo un resumen de lo que es Samuel, Reyes, Crónicas, pero muy chiquitito. En realidad la historia es mucho más larga, pero
Finalmente Dios decide de que el rey conforme al corazón de Dios era David, entonces años después lo pone a David como rey. Y David cuando llega a ser rey, les cuento, la Biblia no nos detalla, no nos cuenta que David siendo rey haya traído músicos para que tocaran para él. No lo detalla, quizás sí, pero no lo detalla. Lo que sí nos detalla es que él estableció como mandamiento que había que traer músicos que tocaran para Dios. Y eso es un detalle muy interesante, es algo que se destaca de cualquier otro. Así como Dios puso a Saúl como rey en su momento y Saúl trajo un músico para él, para que le toque a él, bueno, David cuando fue rey, también puesto por Dios, cuando fue rey, él trajo músicos pero para que toquen a Dios, para que toquen para Dios. Y eso es el detalle que queremos decir porque esto solo se le hubiera ocurrido a un músico rey. O sea, a Saúl claramente no se le ocurrió eso. Saúl se preocupaba por otras cosas. Pero es tan interesante los designios de Dios, esto de que no, nada es casualidad en cierta forma, que Dios haya puesto a David como rey, siendo David no solo pastor de ovejas, que es un detalle interesante, sino también músico. A un músico lo puso como rey y solo a un músico se le ocurriría, teniendo la autoridad y el poder y el lugar y la potestad para hacerlo, establecer un nuevo mandamiento de que haya músicos que alaben a Dios. Esto sí que nosotros lo charlamos por fuera, pero pensábamos, cualquier persona que tiene una profesión o un gusto particular por algo, cuando llega a un lugar de poder, mayormente potencia ese gusto que tiene. Nosotros como abogados hemos conocido a una decana de la facultad, que era experta, era profesora de Derechos Humanos, luego fue elegida decana y como decana de la facultad, su trabajo como decana fue desarrollar un montón de actividades académicas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque era lo que más le gustaba a su profesión. Ella aprovechó el lugar para hacer lo que más le gustaba, lo que más sabía. Esto se puede desplazar en cualquier cosa. Un profesor de matemática que luego se convierte en rector de la escuela o director, quizás se enfoque a que su escuela, bajo su dirección, sea excelente en matemáticas. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a él. Bueno, Dios permitió que un músico llegue a ser rey. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Para que solo a un músico se le pueda ocurrir esto de vamos a alabar a Dios, vamos a establecer más músicos, vamos a traer más músicos. 288 músicos, dividámoslos por turnos. Estos fueron los primeros, los que instauró David. 288 músicos porque tienen que alabar a Dios. Entonces esto es muy interesante. Ahora, repetimos, eso solo se le hubiera ocurrido a un músico rey, que fue lo que permitió Dios. Entonces David, siendo rey con un corazón conforme al corazón de Dios, supo lo que era correcto hacer. Y de esa forma podemos decir, repetimos, no es casualidad que un pastor de ovejas y músico haya sido elegido por Dios para ser rey, conforme a su corazón. El David músico, y ahora rey, era el único hombre con la visión suficiente para decir, tenemos que adorar a Dios con cánticos, música y alabanza. Y eso solamente a un músico se le hubiera ocurrido. Entonces, es un detalle interesante para que lo tengamos en cuenta. Dios nos da talentos, nos da un montón de dones, de facilidades, de facultades, y después nos usa, y después nos potencia. Entonces, cuando lleguemos a un lugar de relevancia, también es importante recordar lo que Dios nos dio y hacer algo con eso, es poder ponerlo en práctica. Repetimos, David era un pastor de ovejas. Si le sirvió o no eso para ser rey, no lo sabemos, pero fue un gran rey igualmente. Le sirvió para enfrentar a Goliat al menos, porque lo hizo con una onda, lo hizo con todos los conocimientos. Él cuando se presentó a Saúl para pelear contra Goliat, dijo, yo cuido ovejas y las cuido de los osos, las cuido de los leones. Como pastor de ovejas me he enfrentado con ellos, me puedo enfrentar con este gigante. Ahora, es interesante que también sea músico. Y solo un músico pueda creer en esto. Entonces Dios usa lo que Él nos da. Él nos da algo y después lo potencia. Después en cierta forma lo reclama, si uno lo quisiera pensar de esa forma. Pero profundicemos en nuestro trabajo porque no sabemos a qué lugar lleguemos. Y así no lleguemos a ser reyes, si se quiere,
Hoy en día la historia cambió mucho, pero así no lleguemos, podemos llegar a un cargo de poder, pero así todo no lleguemos, seguramente nos va a dar un talento para que lo usemos para su obra. Y tratemos de ser como ese grupo, los 288, que no eran pocos, la verdad, todos aptos, todos aptos, todos instruidos para el canto, todos músicos. Bueno, tratemos de ser ese grupo, digamos, ya sea en el Ministerio de la Música, de la Alabanza, o cualquier otro ministerio. Seamos los aptos, instruyámonos. Esta palabra instruidos que decía Reina Valera, bueno, o que vengan con el talento que Dios nos dio, o practiquemos y aprendamos y preparémonos para ser el grupo de los aptos. Eso me parece que es muy, muy importante. Queremos resaltar 2 Crónicas 29, que ya lo leyó mi esposa, pero versículos 28, 29 y 30. Vamos a ver qué dice. Dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Bien, muchas gracias. Esto de nuevo es la historia de Ezequías, 2 Crónicas, casi en el final. De nuevo Ezequías lo que hace es, acá se cuenta en realidad, lo que se hace es relatar la historia de qué ocurrió en ese momento. Le estaban brindando sacrificios a Dios, estaban haciendo holocaustos, y dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. O sea, todos estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y qué era hacer? Alabar a Dios. Era participar como congregación en alabanza a Dios. Y dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con la palabra de David, nuevamente repitiendo, o sea, no solo el mandamiento de David, el instrumento de David, la palabra de David. Acá tranquilamente podrían llegar a ser salmos escritos por David en su momento. Dice, y dijeron los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Recordemos que cuando mi esposa leyó todos los de tal, y eran 12 y tal, eran 12, entre ellos estaba Asaf, dice la palabra de David y Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y esto lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que alabar con gran alegría, tenemos que inclinarnos y tenemos que adorar. Y eso me parece que es muy importante, sea cual sea el ministerio, por supuesto. Pero esto es un mandamiento para todos. ¿Y con qué queremos cerrar? Vamos 28 minutos. Con una frase, nuevamente, de Julio Daniel Reyes, que repito, es un pastor amigo y la verdad que nada, ha sido un gusto conocerlo. Y la frase de él dice lo siguiente: el ministerio no puede descansar sobre nuestros estados de ánimo, sino sobre la perseverancia que viene de poner nuestra mirada en Jesús. Lo voy a leer de nuevo. El ministerio no puede descansar sobre nuestros estados de ánimo, sino sobre la perseverancia que viene de poner nuestra mirada en Jesús. Claramente nosotros hicimos un relato del Antiguo Testamento, un relato de la historia de los reyes, de David, de Ezequías, de los holocaustos. Todo eso ya no se hace hoy en día, pero sí se mantienen los misterios, sí se conserva esto de alabar a Dios con gran alegría, de inclinarnos, de adorarnos, de que haya ministerios de alabanza en las iglesias, de que hayan otros ministerios también donde todos tienen que ser aptos y preparados para la obra. Entonces, todo esto sí se mantiene. Quizás ya no hacemos holocaustos, sabemos que Jesús vino a morir por nosotros, Él es el Cordero Santo, Él se sacrificó por nosotros, entonces todo esto queda afuera. Sin embargo, el recuerdo de los ministerios sigue estando. Las congregaciones tienen que seguir alabando, tienen que seguir adorando. Y eso es algo que es interesante para tomarlo, para entenderlo como nosotros. Hoy en día, la fuerza, el valor de llevar a cabo nuestros ministerios no tiene que ser con nuestra propia fuerza, con nuestro propio esfuerzo. No tiene que ser ni siquiera con nuestro talento, más allá de que tenemos que prepararnos.
sino que tiene que ser enfocada en poner nuestra mirada en Jesús. Entonces, repito la frase y vamos a cerrar con un versículo. Dice, el ministerio no puede descansar sobre nuestros estados de ánimo, sino sobre la perseverancia que viene de poner nuestra mirada en Jesús. Y veamos qué dice Hebreos 12, del 1 al 3, y con esto cerramos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, muchas gracias. Entonces, el ministerio no puede descansar sobre nuestros estados de ánimo, sino sobre la perseverancia que viene de poner nuestra mirada en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, nosotros, teniendo en derredor esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo tiene que ser cada ministerio? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida? Puestos los ojos en Jesús. No tenemos que seguir cargando el pecado, seguir cargando eh, todo lo que nos aprisiona en cierta forma, sino despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera, pero puestos los ojos en Jesús. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, así que Jesús es el camino. Hacia ahí tenemos que ir en nuestra carrera, pero es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjense qué interesante esto, porque él sufrió la cruz. Puesto los ojos en Jesús, aquel que sufrió la cruz en sacrificio por todos nosotros. David y Ezequías adoraban haciendo holocaustos, mataban animales y demás, hacían los sacrificios de aquella época, pero Jesús se sacrificó por todos nosotros. Entonces todo eso queda fuera, pero tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir alabando a Jesús. Ellos alababan y adoraban en medio de los holocaustos. Nosotros tenemos que alabar y adorar en medio de lo que Jesús hizo por nosotros hoy. Y fíjense que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y fíjense el final dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados, hablando de Jesucristo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el ministerio no puede descansar sobre nuestros estados de ánimo, sino sobre la perseverancia que viene de poner nuestra mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese sería el cierre que le daríamos a esto. Así que bueno, les agradecemos por todos, por haberse quedado. Dios los bendiga. Esperamos que sea de bendición todo lo que dijimos. Perdónennos si nos equivocamos en algo. Hacemos lo que podemos. Y bueno, atentos a esto de estar preparados, de trabajar, de prepararnos para los ministerios. De no hacerlo así porque sí, cualquier cosa. Preparémonos. Esperemos ser parte de todos los aptos. Esperemos ser aquellos que ya fueron instruidos por Dios, por talento natural, que se lo da Dios, o incluso por haberse previamente preparado. No importa, pero preparémonos, seamos elegidos y adoremos a Dios, alabemos a Dios y seamos partícipes de todo esto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día más de vida, por este día más de bendición y por esta palabra que nos has regalado y preparado para todos nosotros. Te pedimos perdón si no somos ministros aptos, Señor, para tu obra. Te pedimos que nos ayudes a cada vez instruirnos más, a estar más cerca de vos, a conocerte más, a saber de que tenemos que estar preparados, Señor, y cada día querer conocerte realmente un poco más. Te pedimos sabiduría y conocimiento de tu palabra, te pedimos inteligencia, te pedimos, Señor, que cada vez nos ayudes más, Señor, para acercarnos más a vos. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estén mirando, pedimos de que nos estés ayudando a todos, absolutamente a todos,
en cada uno de nuestros ministerios, tareas, trabajos y propósitos, y que sea todo para tu gloria y honra realmente. Te agradecemos, te adoramos, te bendecimos y te entregamos nuestras vidas a vos, te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos tener nuestros ojos fijos en Jesús, Señor, que tú nos estés dando la fortaleza, Señor, y el ánimo para cada uno de los ministerios, Señor, que tú nos estés fortaleciendo, Señor, y que nos ayudes a poner siempre tu mirada en ti, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por todo, gracias por todas las personas que estén mirando este video, Señor, te rogamos por sus vidas, por sus familias, y te rogamos también, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Padre amado, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gente, muchas gracias. 36 minutos, me parece bastante bien. Y recordemos esto de poder alabar, adorar a Dios con alegría, de inclinar nuestro rostro, de adorarlo, y de pensar en esta cuestión de no ser como Saúl, que trajo músicos para que toquen para él, o no ser parte incluso de esos músicos que tocan para otros, sino que, bueno, toquemos para Dios. Si Dios nos dio ciertas aptitudes, ventajas, lo que sea, usémoslo para Él, para su obra. Que nuestro primer pensar sea siempre alabarlo a Él, hacer todo lo que Él nos dio para Él, en primer lugar. Que ese sea nuestro primer pensar. Y que cuando lleguemos a un lugar de poder, pensemos eso. Dios me dio esto y lo voy a hacer para Él. Así que bueno, les agradecemos por haberse quedado, les mandamos un beso muy grande, 37 minutos, me parece bastante bien. Y bueno, Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao.